Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestra invitada en el día de hoy es Angelita Mayo. Ella es diputada de la Asamblea Nacional, secretaria juvenil nacional de Acción Democrática y, bueno, además diputada por los estados andinos. Tú eres del estado Tachirense, tachirense, claro que sí. del estado Táchira, por supuesto, ¿no? Claro que sí, Y Vladimir. estudiaste En la ULA, en Mérida, la ULA Mérida. Ciencias Por eso es Políticas. que exactamente tú eres, por un lado, tachirense y, bueno, y Andina, Cocha. andina completamente. Claro que sí. Bueno, ¿Sabes Vladimir, preparar la pizca andina? bastante, muy buena que me queda. Lo invito un día de estos a mi casa. Ah, qué bueno. ¿Cuál es la diferencia entre la pizca que se come en Mérida y la que se come en el Táchira? Bueno, tiene leche. La mayoría de Táchira con leche. Y en Mérida la hacen una pizquita, pero Más, sin leche. más con la papita, sin la Eso. leche. Ah, ok, está muy bien. Bueno, Angeli, vamos a hablar un poco sobre la juventud venezolana en esta situación del país, cómo se ha afectado la juventud en medio de la pandemia, el tema del empleo, el éxodo. Hay otro tema que me parece muy preocupante también, que es el de la violencia contra las mujeres y sobre todo hemos visto muchos femicidios y las víctimas son jóvenes, ¿no? Es así, Vladimir. Bueno, en primer lugar, agradecida una vez más por la invitación. Siempre es un placer para mí, para la juventud ADECA, la juventud venezolana, que nos permitas este espacio pues para transmitirle, ¿no?, a la juventud del país que todavía vemos jóvenes que seguimos luchando por esa Venezuela libre, por la de los venezolanos y, por supuesto, por una Venezuela sobre todo de oportunidades para los jóvenes. Como tú lo dices, es bien complicado la situación de nosotros como juventud, ¿no? Todos los que nos ha tocado vivir en esta etapa y aunado a toda la crisis económica, social, productiva que no nos permite desarrollarnos como juventud, pues entonces le añadimos la pandemia. Entonces, por supuesto que la pandemia ha intensificado muchísimo más lo que es la crisis económica y social de toda la juventud venezolana, porque ha permitido que muchos jóvenes se vayan del país. El éxodo ha sido mucho más grande con el traspasar de los meses y, por supuesto, el tema de los recursos, Vladimir, el tema del empleo. Muchos jóvenes no han podido empezar sus emprendimientos, que es una de las cosas que más se ha visto, ¿no?, durante el transitar de esta crisis económica tan dura. Pero bueno, aquí seguimos la juventud venezolana apostando, como te digo, a la Venezuela de oportunidades. En este momento, desde la Asamblea Nacional, seguimos apostando a eso. No sé si recuerdas que desde la campaña te decía, nosotros como juventud queremos una primera casa, un primer empleo, un primer carro, y yo creo que ¿Esos no sueños son posibles hoy? yo creo que con trabajo sí, pero todos tienen que pasar por una política de conciencia y de verdad de voluntad por parte del gobierno. Ahora, pero fíjate, Angeli, ¿qué es lo que realmente se puede lograr hoy para la juventud? O sea, ¿cuáles son hoy metas alcanzables para los jóvenes venezolanos? Como incentivo, por ejemplo, para no irse del país, o como incentivo para regresar. La educación como principal, yo creo que tiene que ser fundamental, Vladimir, porque nosotros vemos ahorita en este momento unas universidades totalmente atacadas en su autonomía, que no tienen, asfixiadas por su presupuesto, unas universidades autónomas que no tienen presupuesto ni para su funcionamiento y que, por supuesto, carecen de personal administrativo, docente de calidad para dar clases. Entonces yo creo que si no hay una educación de calidad, por supuesto que no van a haber incentivos para que la juventud se quede a prepararse. Y una vez que se prepare, Vladimir, tenemos que también hablar del tema del primer empleo, y es algo que estamos discutiendo en el seno de la Asamblea Nacional. Parte del oficialismo lo llaman chamba juvenil. Nosotros queremos que sea un lenguaje inclusivo y que hablemos de un primer empleo que garantice la inserción laboral para los jóvenes. ¿Cuál es la diferencia entre chamba juvenil y un primer empleo? No, básicamente es el nombre, porque no es un nombre inclusivo. Quizás nosotros que Porque no a lo somos... mejor hay muchos jóvenes que han perdido la chamba y no es su primer empleo. Quizás nosotros como jóvenes que no somos parte del oficialismo, pues no nos sentimos identificados, ¿no?, con este nombre de chamba juvenil, porque esto ha venido siendo un programa de una gran misión, una política no de Estado sino de gobierno para los chamos, y los tienen, yo lo decía, en el seno de la Asamblea Nacional. Este programa de chamba juvenil tienen los jóvenes pintando y despintando aceras o cobrando con un biopago en las bombas de gasolina, y ese no es el futuro, esas no son las oportunidades de las que nosotros tenemos que hablar para la juventud venezolana. Nosotros tenemos que hablar de oportunidades reales, esas que te capaciten para ser técnico, ¿por qué no?, en la industria gasífera, en la industria petrolera. Por ejemplo, el INSE. El INSE, por ejemplo. El INSE, desde que fue politizado, como todo en este país, una institución que se politice, de una vez
se va al piso, Vladimir. Entonces ya no tiene la misma cantidad de oportunidades, ya no garantiza la inserción laboral para los jóvenes, ya el INSES no capacita como antes a miles y miles de jóvenes en la industria petrolera, gasífera, Corpoelec, técnicos, mecánicos, y eso es lo que hace falta, porque no todos, nosotros necesitamos que mano de obra productiva para las empresas. Nosotros hablamos de la juventud como si fuese algo muy lejano, como si fuese el futuro del país, pero es que nosotros como juventud estamos viendo que hay una renovación generacional en muchos aspectos, no solo en la política, que en esos mismos aspectos también tienen que traspolarse a la economía productiva del país, y que nosotros como jóvenes somos los pilares fundamentales para arrancar esa economía productiva del país, y que necesitamos insertar a los jóvenes en un mercado laboral, como te digo, que de verdad les genere oportunidades a los jóvenes y que por supuesto sea remunerada de la mejor manera. El salario es fundamental, y aquí esto es una política que no solo afecta a los jóvenes, sino que afecta a todos los venezolanos por igual, porque ¿cuántos venezolanos trabajan en instituciones públicas y que tienen un sueldo mísero? Entonces esto hay que seguirlo denunciando. Entonces, ahora, ¿cómo se alcanza? Porque fíjate, eso es posible hacerlo a través de una ley. ¿Qué puede tener una ley, o cuál sería el contenido de la ley que sea realmente la garantía de que se va a obtener un empleo de calidad, de que se va a obtener, por ejemplo, formación profesional, de que las empresas van a tener incentivos para contratar un mayor porcentaje de mano de obra inicial, sin experiencia? Porque muchos jóvenes van a buscar un empleo, entonces le dicen, bueno, ajá, ¿y cuál es tu experiencia? No tengo ninguna. Entonces, ¿cómo consigues el primer empleo? Y eso es claro, algo, que para nosotros los jóvenes imposibilita la inserción laboral. Nosotros hemos intentado avanzar en reuniones con Fedecámaras, porque la empresa privada es fundamental. Nosotros hemos intentado avanzar con las universidades autónomas, con el INSES. Han habido ya encuentros desde la Comisión de Desarrollo Social Integral con jóvenes productivos, con jóvenes agropecuarios, con movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos de sexodiversidad, en fin. Yo creo que el principal motivo de que se dé una ley para cambiar el país tiene que también tener el interés y ser los mismos jóvenes los que promulguemos esta ley, Vladimir, porque de nada tiene sentido que señores de avanzada edad, diputados de avanzada edad, estén hablando con un sueño quizás visionario de lo que quieren de la juventud, pero es que hay que preguntarle a la juventud qué quieres para tu futuro, juventud. Vamos a hablar de cómo con una ley podemos canalizar y hacer los enlaces necesarios para que eso se dé. ahora, la urgencia del presente permite pensar en el futuro, realmente, porque ese es otro tema. Tú le dices a los jóvenes, ¿qué quieres tú para tu futuro? Bueno, pero tiene un presente que quizás no le da pie para soñar en eso. Entonces, ya en primera discusión, Vladimir, y es lo que te quería comentar, en primera discusión del seno de la Asamblea Nacional se aprobó la ley de chamba juvenil. Evidentemente, nosotros creemos en este proyecto como sectores de la oposición, pero no creemos que como está planteado garantice realmente. ¿Cuál es el objetivo de esa ley? ¿Cuál es el contenido? Vamos a hablar un poco del articulado. Por supuesto que sí. ¿Qué tiene esa ley? Habla de emprendimientos, habla de capacitación y habla también de la inserción laboral de los jóvenes, pero como está planteado, como es una réplica de lo que es el proyecto de la gran misión Chamba Juvenil, eso no tiene remuneración que garantice o que incentive a los jóvenes a trabajar en un primer empleo, no capacita y no tiene relación con las universidades autónomas de este país. Entonces, mientras esté planteado, como está planteado la gran misión, que es un programa sectario, que es un programa que no genera motivación al resto de los jóvenes a que se inserten en él, pues no va a ser de nada y va a ser simplemente una política más de gobierno. ¿Cómo se elaboró ese proyecto de ley? Y no va a ser una política de Estado. Esto es un proyecto de ley que presentó el presidente constitucional de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, y por medio del presidente de la Subcomisión de Juventud, pues lo presentaron en la Comisión de Desarrollo Social. Pero nosotros hemos debatido bastante acerca de esta ley y queremos ser enfáticos que los sectores de oposición, la juventud y de que está dentro de la asamblea de oposición, nosotros no nos oponemos al proyecto de ley. Nosotros queremos es que se hable con claridad y realidad acerca de lo que está planteado allí. ¿Pero qué contiene? O sea, más o menos cuáles son ok, fomentar el empleo juvenil, etcétera, pero ¿cómo se come eso? ¿O cómo se come, por ejemplo, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, en fin? Sí, nosotros lo que hemos planteado acerca de eso es que el Estado realmente, Vladimir, garantice y provea recursos para que los jóvenes emprendan, porque ¿quiénes son cuál es el primer empleo de los muchachos hoy en día en medio de la pandemia? Emprendimiento. Hoy en la Asamblea se va a discutir una ley de emprendimiento. Yo he sido partícipe de que nosotros tenemos que fusionar esas leyes y que nosotros, por supuesto, veamos el emprendimiento desarrollado en la ley de chamba juvenil, que sea un proyecto que digamos, que podamos vigilar, que podamos ser tutores de él, que vamos a los liceos
a fomentar esto y que por supuesto tengamos enlaces directos como el sistema de OXXU, por ejemplo. Yo escuchaba al ministro hace unos minutos diciendo que el sistema de ingreso a las universidades está abierto desde el 15 de abril, pero es que ¿cómo vamos a hablar? La crítica va en función de que nosotros no podemos hablar de un proyecto de ley de chamba juvenil si nosotros no estamos generando las condiciones óptimas para que los jóvenes se formen allí. Es decir, ¿cómo hablamos de un primer empleo para los jóvenes si no le estamos garantizando un sueldo que realmente incentive a los muchachos? ¿Cómo hablamos de un chamba juvenil si realmente no estamos capacitando a los jóvenes en áreas técnicas que sean de interés productivo para el país? ¿Cómo nosotros vamos a hablar de un programa de chamba juvenil si nosotros, Vladimir, atacamos las universidades autónomas en vez de, por supuesto, apoyar el funcionamiento? Entonces, si nosotros no tenemos una correlación de todas estas cosas, si nosotros no capacitamos a los muchachos, si nosotros no garantizamos el emprendimiento, si el Estado no da minicréditos para los jóvenes, si nosotros no capacitamos en áreas técnicas a la juventud, si nosotros no le damos incentivos reales como un sueldo que incentive a los muchachos a quedarse, pues simplemente esto va a ser una ley más y que se va a engavetar y que no va a ser una política de Estado, va a ser una política de gobierno que beneficia a unos pocos. Entonces, vamos a hacer una pausa, Angeli, claro que y sí. al regreso continuamos conversando con la diputada Angelita Mayo. Y me gustaría un poco preguntarte, Angeli, ¿es posible todo esto que tú estás planteando sin resolver la crisis política del país, sin resolver los temas asociados a la lucha por el poder, enfrentamientos entre gobierno y oposición, la falta de consenso? Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Bien, continuamos conversando con la diputada Angelita Mayo. Ella es secretaria juvenil nacional de ADEP, liderada por Bernabé Gutiérrez. Y precisamente, Angeli, un poco sobre los problemas políticos de Venezuela, porque todo el mundo plantea soluciones o plantea propuestas. Bueno, hay que resolver el problema del empleo juvenil, hay que resolver la crisis educativa, hay que resolver la crisis hospitalaria, hay que resolver la crisis económica, pero eso es posible sin resolver la crisis política. Fíjate, Vladimir, yo creo ¿O no hay crisis política en Venezuela? Por supuesto que la hay, no solo crisis política, hay una crisis económica, hay una crisis sanitaria que estamos viendo en los hospitales, hay una crisis social, porque ahorita salimos a las calles y de verdad que lo que nos conseguimos no es la Venezuela que nosotros nos imaginamos para nuestros hijos, o la Venezuela que nuestros padres se imaginaron para nosotros, sino por el contrario, encontramos una Venezuela en ruinas, que no es el país que queremos, pero que seguimos trabajando por conseguirlo. Fíjate, Vladimir, yo también soy miembro de la Comisión de Diálogo. Allí se están tratando distintos temas para resolver específicamente eso, la crisis política, porque todo pasa por allí, todo pasa por el diálogo. En esta dinámica política tan convulsa y después de tantos años, de tantos odios, de tantos rencores, es necesario sentarnos y hablar de realidades y de hasta dónde podemos avanzar y hasta dónde no, porque de nada tiene sentido, como dices tú, quizás hablar y pintar un mundo bonito por un lado y hablar de soluciones y de leyes nuevas si evidentemente una crisis política va a coartar estos nuevos proyectos. Evidentemente pasa por una crisis política, pero también lo estamos conversando. Yo creo que las prioridades, Vladimir, las pone uno, las ponen los diputados que estamos allí. Nosotros no podemos dejar pasar a la juventud como un segundo plano. Nosotros no podemos hablar del empleo y de la crisis de la juventud para su desarrollo económico y productivo como un segundo plano porque no es importante o porque no es tan importante como otros problemas en el país. Nosotros tenemos que priorizar que la juventud del país es gran población y por no decir que la mayor población del país es juventud y que nosotros tenemos que abocarnos a eso, tenemos que abocarnos a incentivar a los jóvenes que se fueron a que regresen. Nosotros tenemos que abocar a los jóvenes que están aquí a que estudien, a que se capaciten, a que le echen pichón al país y que por supuesto se eduquen en áreas técnicas para sacar este país adelante, porque sabemos que la economía productiva, el gran pilar es la juventud venezolana. Por eso es que nosotros debemos priorizar y, por supuesto, debemos seguir trabajando en función de eso. Que hay crisis política, que hay diálogos, que hay negociaciones, que deben sentar en una mesa a entablar y hablar de realidades, por supuesto que sí, pero también tenemos que seguir trabajando en paralelo. Tú eres una joven dirigente y, bueno, te voy a hacer esta pregunta con respecto a un tema que es importante. Hay mucho descreimiento en la población con respecto a los políticos. Y en los jóvenes el descreimiento quizás es mayor. ¿Cómo hacer para que lo que tú estás diciendo, la población juvenil venezolana, lo tome a bien, lo tome de manera sincera, lo tome, digamos, como un mensaje atractivo? ¿Cómo convertir tu mensaje político en algo que a los jóvenes los haga dejar el teléfono un momentico? Decir, oye, espérate, vamos a escuchar lo que está diciendo esta muchacha.
Sí, Vladimir, fíjate, yo creo que no hay mejor manera que hacerlo de hablar, que es hablar con la verdad. Yo soy una muchacha, tú lo sabes, lo acabas de decir, tengo 21 años, soy estudiante, soy tachirense, y yo creo que cuando tú hablas de realidades y hablas de los problemas que padecen cada uno de los muchachos que estudiaron contigo, que son tus vecinos de cuadra, que son los que hablan, tus amigos que te escriben al WhatsApp o te envían un mensaje todos los días y dicen, mira, no tengo que comer, o mi papá lo tengo con COVID y no tengo dónde hospitalizarlo porque no puedo rendir los costos, o no tengo un salario, me tengo que ir del país. Ángel, ¿cómo tú no sabes que un gestor, ayúdame, tú no conoces un gestor que me ayude a sacar un pasaporte gratis, barato, para irme del país? Entonces, cuando tú hablas de realidades, yo creo que allí es donde le llegas y tocas la fibra de ese joven y le dices, mira, quizás a ti no te guste, quizás tú no estás interesado en resolver la crisis política, quizás tú estás interesado en estudiar y en echarle pichón, pero aquí estoy yo y aquí hay una juventud en vanguardia por defender y que se sientan representados en la asamblea. A veces no sientes un conflicto, por ejemplo, entre responder a las inquietudes de esos jóvenes, de tus amigos, pues, de tus panitas, de las amigas, los amigos que estudiaron contigo, que son tus vecinos, tus paisanos, entre los intereses de esos jóvenes, las aspiraciones de esos jóvenes y las aspiraciones de la dirigencia política del partido en el cual tú militas. O sea, ¿cómo manejas eso? Porque se trata de un tema de criterio, Vladimir. Yo creo que nosotros no podemos perder nuestro criterio. Y como juventud nos hemos caracterizado quizás por ser irreverentes, por defender nuestras ideas a costa de lo que sea. Y yo creo que nosotros debemos sentir eso para que realmente los jóvenes que me están viendo hoy se sientan identificados y digan, mira, por allá hay una chama que está en la asamblea y que levanta la voz en función de mis problemas, de mis Por ejemplo, ¿te ha tocado en algún momento decir la verdad? Mira, yo no me calo eso. Por o a Luis Eduardo. por supuesto que sí, por supuesto, en base al respeto. Hay un equipo y yo creo que es para eso, hablamos con la verdad, hablamos con sinceridad y decimos, mira, esto no me gusta, o esto no son lo que responden los intereses de la juventud, o yo me voy por aquí, ¿qué opinan ustedes? Lo debatimos. Si te toca, por ejemplo, votar en una ley, por ejemplo, la posición de AD es respaldar algunos aspectos de la ley, tú no estás de acuerdo, tú levantarías el voto. Sí, claro. Por tu para eso hay, bueno, es un mandato constitucional, para eso hay acuerdos previos, hay reuniones de fracción, lo conversamos, llegamos a acuerdos. De eso se trata la política, Vladimir, de poder llegar a acuerdos, de consensuar y de ser disciplinados cuando toca, pero también tener bien marcado su criterio y defender sus ideas. Pero yo sí quiero terminar la idea acerca de cómo decirle a los chamos que aquí todavía hay un futuro, o cómo decirle a los chamos o motivarlos, ¿no? Yo creo que eso se da es con muestras de confianza y con resultados positivos del trabajo cotidiano. Quizás, por ejemplo, en este tiempo que tú has sido diputada de la Asamblea Nacional desde enero hasta estos días, ¿qué logros le puedes tú exhibir a la juventud venezolana? Por ejemplo, mira, valió la pena estar en la Asamblea por esto. Bueno, estamos discutiendo la ley de chamba juvenil, Vladimir. Yo creo que yo fui la única diputada que hasta el cansancio en cada una de las entrevistas decía es que el primer empleo y el desempleo de los jóvenes es y debe ser una prioridad, porque en realidad es un problema. Los jóvenes se gradúan y prefieren irse del país porque aquí no tienen oportunidades. Entonces, cuando tú le hablas del desarrollo productivo y económico a los chamos, que tú le hablas de tener una familia, pero ¿cuál es la base de eso? El dinero. Nosotros debemos también ser unos jóvenes productivos, y cuando yo siempre me enfrasqué vamos a llevar a la Asamblea Nacional la ley del primer empleo. Bueno, ellos ahora la plantean como chamba juvenil, vamos a ir a la discusión, vamos a plantearlo, pero nosotros en Acción Democrática tenemos clarito cuáles son los problemas de la juventud y hemos trabajado en función de eso. Los interlocutores tuyos en el Parlamento, los jóvenes parlamentarios del chavismo, ¿tienen autonomía para decidir este tema, para impulsar este tema? ¿Cómo ha sido la relación? ¿Cuáles han sido los puntos comunes y cuáles han sido las diferencias? Sí, yo creo que eso ha sido una de las cosas más complicadas, Vladimir, porque yo le decía la semana pasada a algunos compañeros de la JPSU, y ellos me dicen, bueno, quizás estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero nosotros no le podemos cambiar el nombre porque es un mandato de mi jefe o del presidente. Y entonces allí yo creo que es cuando yo digo, nosotros no podemos perder nuestro criterio ni tampoco podemos dejar de defender nuestras ideas, porque nosotros de nada tiene sentido, como te decía, que no seamos la juventud los que estemos discutiendo este proyecto de ley, que al final, Vladimir, si todo sale bien y si podemos hacer un proyecto de ley que realmente funcione, somos nosotros los que estamos enmarcando nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Y yo les preguntaba, cuando yo tuve la intervención acerca de la primera discusión en la Asamblea, yo les preguntaba a todos los diputados, ¿es este el futuro que ustedes quieren para sus hijos? Yo no soy madre y tengo una corta edad, pero estoy segura que no es el futuro que yo quiero para mis hijos. Yo les digo, ustedes que defienden la gran misión de chamba juvenil, ¿ustedes quieren tener a sus hijos pintando una acera?
y volviéndola a pintar y despintándola luego y que le den un sueldo mísero que ni siquiera es un sueldo remunerado, sino son unos bonos. Ese es el futuro que ustedes quieren para sus hijos. Muchos diputados del Gran Polo me dijeron, mira, no, sabes, no es el futuro que yo quiero para mis hijos. Yo le dije, bueno, entonces vamos a trabajar en función de oportunidades reales y eso pasa por conversar con el sector privado. Por eso te digo que estamos insistiendo en reuniones con Fedecámaras, porque los empleadores son parte fundamental de esto. Nosotros, ¿Cómo ha sido la reacción de los empresarios frente a este tema? ¿Has hablado con ellos? Bueno, lo hemos conversado, pero hemos estado en reuniones, vamos a tratar de concretar algunas más serias en base a esto, porque yo creo que... Pero es que la situación es muy compleja, Ángel. Fíjate, no tienen por ejemplo, incentivos tampoco pero además, ellos. fíjate, muchas empresas han perdido capital, otras han tenido que cerrar, otras han perdido mano de obra, no pueden sostenerse. Súper complicado. Por eso te digo que tenías razón acerca de la crisis política, ¿no? Porque es un catarsis quizás donde todos nos vemos sumergidos y donde hay algunos problemas que se quedan abajo por defender otros problemas quizás macros. Pero yo creo que tenemos que priorizar y ver cómo le encontramos soluciones a esto. Evidentemente, como te decía, la educación es parte fundamental y el tema de que el gobierno sea quien garantice los minicréditos para los primeros empleos o el emprendimiento de los jóvenes también es fundamental en este sentido. Vamos a hacer una pausa. Al regreso Claro. continuamos conversando con Angelita Mayo, diputada de la Asamblea Nacional por Acción Democrática. Ya venimos. Bien, continuamos con Angelita Mayo, es dirigente juvenil de Acción Democrática, diputada de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar un poquito de la política, ¿vale? Porque siempre ese es un tema que está allí presente. Y bueno, estamos en medio de una gran confrontación política. El escenario opositor, el conflicto interno de AD. En días recientes yo le hacía una entrevista a Luis Eduardo Martínez, al diputado Luis Eduardo Martínez, y él decía que él está en una situación como cuando hay un divorcio en una familia, ¿no? Que los hijos, bueno, quieren que se resuelva la situación entre las partes, ¿no? Aunque vivan con uno de los padres, pues quieren que la situación se resuelva. ¿Tú te sientes igual? No, la verdad es que no, Vladimir. Yo creo que nosotros, cuando vas a las regiones, la semana pasada estuvimos en Táchira con la gobernadora Lady Gómez, estuvimos en un Malecat, que es un encuentro con la maquinaria electoral ADECA, donde tuvimos más de 1.700 testigos que ya están aceitados y afinados para esta elección que viene, para la mega elección que nosotros mismos hemos planteado en distintas oportunidades. Y cuando tú tienes ese encuentro cercano con las bases, cuando tú no pierdes ese contacto con ellos, te das cuenta que en realidad aquí en Acción Democrática no existen divisiones, no existen 2, 3, 4, que en Acción Democrática de las bases está convencido que nosotros tenemos que participar, que se siente una emoción cada vez que escuchas el himno, que el sentimiento sigue allí en cada rinconcito de Venezuela. Pasamos que si por Barinas, por pueblitos pequeños, el municipio de Zamora, Punta de Piedra, La Sequia, y en cada rinconcito, Vladimir, te consigues a una ADECO que quiere cuándo son las elecciones para ir a votar. Entonces, seguir en quizás hablando... O sea, que el sector que se quedó con el ramo se aisló, Mira, no tiene ninguna influencia. Yo no sé de verdad qué estarán haciendo, dónde están, pero en el escenario ¿No político... los extraña? La verdad es que, mira, son compañeros de partido, de verdad no sé si siguen haciendo política, no sé dónde se encuentran en este momento, tengo bastante que no sé de algunos amigos que evidentemente no comparten esta posición conmigo, pero el escenario político real, la política real, la que no es de ensueño, la que no hacen los dioses, la que hacemos los políticos en el Parlamento Nacional, con las bases del partido en las regiones, allí yo no los veo, y veo a un montón de compañeros adecos que quieren votar, que quieren participar y que quieren sentir la representación de cada uno de nosotros en distintos puestos de elección popular y que le van a echar pichón y que quieren ser alcalde y que quieren ser concejales y ahí la juventud va a tener un puesto importante. Fíjate que por ahí escuché, Pajarito me dijo que una de las ideas que había era resolver el conflicto interno de AD congelando la tarjeta y que el sector que obtenga más votos con su respectiva tarjeta pues se queda con la tarjeta de AD. Bueno, yo creo que la tarjeta de AD, Vladimir, tuvo 500.000 de votos, un poquito más de 500.000 de votos en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre y yo de verdad hasta el día de hoy, me corrige si es así, pero no sé con qué tarjeta van a participar compañeros del G4 que en el pasado no participaron, hasta ahora no veo otra tarjeta. Hay una alianza, una plataforma democrática, una alianza democrática que se ha ampliado, factores que fueron a
a participar y que no estuvieron en la Alianza Democrática Nuestra, hoy lo están, como es Primero Venezuela, como es el MAS, como es Construyendo País, Nubipa, Ecológico, Cambien, bueno, una serie de factores que están allí con nosotros y que nos vamos a enfrentar con todo lo que venga a las próximas elecciones. Unidad con el G4 no habrá. Mira, yo la verdad, ¿no la ves? No la veo en este momento. ¿Por qué? Pero no por nosotros, porque nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a la unidad, que estamos dispuestos a sumar factores, pero no la veo porque hace nada, cada día ves tú un tuit y otro tuit diciendo que somos ilegítimos, que no reconocen la Asamblea Nacional, que en las elecciones no van, que necesitan más condiciones. Entonces, cuando tú ves un discurso que se volvió retórico, Vladimir, y que en realidad no genera soluciones, que en realidad ves un tuit que no tiene nada de fondo, que en realidad es una burla para todos los venezolanos. Tú dices, en realidad están perdieron su criterio político y en este momento están en un limbo donde nosotros no queremos caer. Pero por supuesto que aquí en la Alianza Democrática están abiertas las puertas para todos los factores que quieran venir y sumarse a la democracia, a la ruta electoral como herramienta para cambiar este gobierno y por supuesto para no dejar y perder los Ahora, espacios. Angeli, fíjate, mucha gente cuestiona, o alguna gente, vamos a decir, mucha o poco, hay cuestionamientos a la línea de la oposición que está en la Asamblea Nacional, la siente muy blanda con el gobierno, siente que no tiene el tono opositor que se necesita para que la gente diga, esta gente es oposición de verdad y es una alternativa frente al gobierno. Mira, ¿Qué le dices tú a quienes piensan así? Yo les digo que nosotros como opositores, y también me incluyo como juventud, nosotros hemos transitado muchas rutas, Vladimir, muchas estrategias que han resultado fallidas, y entre esas ha entrado el radicalismo. Porque no es un secreto que nosotros estuvimos en marcha, estuvimos en las calles, muchos de la juventud, de los estudiantes, fuimos radicales con un discurso radical de insultos, de odios, y nosotros hemos dicho hoy, una juventud responsable, una juventud coherente con el discurso, una juventud que se dio cuenta que eso no generó resultados. Pregunta, ¿qué más vamos a perder? ¿Vamos a perder más vidas? Vamos a perder más espacios, vamos a perder más votos, vamos a perder más hermanos fuera de los países por necedades, Vladimir, por un discurso radical, porque alguien diga, bueno, sí, es opositor. Yo creo que nosotros tenemos que ser responsables con la situación tan crítica que vive el país. ¿Y cómo se traduce ser responsable en hechos concretos? Por ejemplo, ser responsable frente a la crisis, ¿en qué actuación se concreta? Resolverla, hacer trámites para resolverla. Y ya hay una anécdota y te lo voy a contar aquí rapidito. Y Bernabé siempre lo dice en los mítines y cuando estamos en reuniones de ADECO. Él dice, si a mí me secuestran un hijo mío, ¿yo con quién voy a hablar? Yo me voy a hacer loco y no le voy a contestar el teléfono al secuestrador. Por supuesto que no. Yo voy a llamar al secuestrador y voy a negociar con él para que me entregue al hijo mío. Lo mismo pasa con Venezuela. Nosotros no podemos dejar de lado a la gente que hoy está sentada en Miraflores y que nos guste o no nos guste, son los que tienen el poder. Nosotros tenemos que sentarnos a dialogar con ellos. Y por supuesto tenemos que conversar las veces que sea necesario para que Venezuela, que hoy se encuentra, digamos, secuestrada en un sentido figurado, que hoy se encuentra en crisis, que hoy se encuentra en una crisis económica, social, sanitaria, pueda salir de esto. Y no existe otro canal, porque ya en el transcurso de los años lo hemos visto y no nos ha dado resultados, que sentándonos en una mesa y concretando acuerdos políticos de una manera responsable. Eso no nos hace colaboracionistas, eso no nos hace alacranes, eso no nos hace ¿por qué? O sea, ¿por qué otro insulto? Nosotros los políticos que hoy estamos en la Asamblea Nacional y que seguimos apostando a la vía electoral, lo único que queremos es soluciones para Venezuela y lo único que queremos es que el venezolano pueda respirar y sentir un poquito de esperanza por cada uno de nosotros, porque dice, allá hay alguien que no está hablando en el exterior, que no está utilizando mi crisis para beneficiarse, sino que hay unas personas que están hablando de cómo conseguir soluciones, que evidentemente no tenemos las soluciones debajo de la manga, que evidentemente no son milagrosas porque los políticos no hacemos milagros, esos son los dioses, que evidentemente no son de la noche a la mañana, pero sí hay voluntad de hacer las cosas y eso es lo que encontramos hoy en el Parlamento Nacional. Claro, cuando se habla de voluntad de hacer las cosas, Tan sencillo como eso.
Yo hacía una publicación hace poco, Vladimir, y yo decía, los políticos necesitamos más que vocación de poder, nosotros necesitamos vocación para el servicio, Vladimir, porque hay muchos políticos que actúan por vocación de poder. ¿Y qué pasa con la vocación del servicio? ¿Qué pasa con ayudar al más desprotegido? ¿Qué pasa con levantar la voz del más desprotegido, por escuchar sus problemas? Allí es donde nosotros nos tenemos que enfocar, y nosotros como Juventud Venezolana eso lo tenemos clarito, y es por eso, y también Acción Democrática lo tiene clarito. Y te quería comentar, y que creo que es bien importante, acerca de los pasos tan importantes que está dando la juventud en Acción Democrática y en los cargos de elección popular para el país, que ya se hizo una reforma estatutaria, Vladimir, y el segundo en la lista nacional al Parlamento va a ser el secretario juvenil, porque yo no quería que fuese un tema de que es Angeli, una sección, sino que Bernabé coincidió conmigo y coincidió todo el CEN del partido en que tenemos que darle un paso a la juventud. ¿Y cómo va a hacerse con las elecciones ahora de gobernadores y alcaldes? Fíjate, ahí la juventud va a tener paso importante también. ¿Juventud hasta qué edad? La juventud hasta los 30 dicen los estatutos. En ADEJA pero sí. En ADEJA sí. Pero allí estamos, el secretario juvenil seccional tiene que ir en la lista del Consejo Legislativo, y los secretarios juveniles municipales tienen que ser concejales, y tenemos que dar una renovación. ¿Y habrá candidaturas de generacional. jóvenes a las gobernaciones, por ejemplo? Bueno, hay algunas por allí que en su momento las ¿Tú aspiras hablaremos. a la gobernación de Táchira? No. Eso vamos a dárselo ya a la compañera Lady Gómez, que además te digo que es la líder indiscutible del Estado, y lo dejó reflejado la semana pasada cuando estuvimos allá. Yo creo que de verdad que el paso generacional y la renovación generacional, Vladimir, no pasa por pasarle por encima a los compañeros que tienen un trabajo realizado en sus regiones, sino por supuesto darles paso en cada uno de sus ámbitos y rangos de acción. Así que nosotros desde Acción Democrática seguimos apostando a la juventud como agentes de cambio para la Venezuela de oportunidades que queremos. Vamos a hacer la pausa. Ya regresamos para la parte final de esta conversación con Angelita Mayo, diputada de la Asamblea Nacional por Acción Democrática. Ya venimos. Bien, hablando con Angelita Mayo, diputada de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, sobre las elecciones. Bueno, ella anuncia pues que en el estado Táchira van a respaldar la candidatura nuevamente de Lady Gómez. ¿Van a repetir los otros gobernadores ADECO? Bueno, eso va a depender en su mayoría de que ellos quieren repetir y que apuesten a la ruta electoral como la única herramienta que tenemos en este Porque aquí momento. estuvo Alfredito Díaz, o Alfredo Díaz, Alfredito lo conoce ya Margarita, Alfredo Díaz, gobernador de Nueva Esparta. Entonces yo le pregunté, mira, si están dos teléfonos aquí, en uno está, en una línea está Bernabé y en el otro está Henry Ramos, ¿a quién le contesta? Y él dijo que le contestaba la llamada a Henry Ramos. Bueno, yo creo que son compañeros de partido, como siempre, como él mismo te lo dice, todos los compañeros de partido lo que queremos son la unidad de todos los factores, pero evidentemente Alfredito y todo el resto de los gobernadores se tendrá que definir en los próximos días, porque sabemos que el jefe de Acción Democrática indiscutible, el secretario general, es Bernabé Gutiérrez y es quien postula, pero de la misma manera te digo que así como él, aquí están las puertas abiertas del CEN del partido y de la tarjeta de Acción Democrática para todos los candidatos que se quieran inscribir en sus gobernaciones y en las alcaldías que le correspondan a Acción Democrática dentro de la alianza. El gobierno juega con el conflicto interno de AD. Fíjate, yo creo que con nosotros no hemos caído en ese juego. Nosotros seguimos dando la cara de frente y participando y buscando nuestros votos en cada uno de los pueblitos que haya una ADECO. Nosotros seguimos hablando con los dirigentes y buscando los votos. Si hay otros por allí que pretenden jugar a la crisis en AD y a generar consenso y a quitarnos votos de la tarjeta y a decirle a una ADECO que no vote, que eso es imposible porque a la ADECO le gusta votar y es electorero. Entonces, si hay algunos que quieren por allí seguir jugando y se dejan manipular por el gobierno, yo creo que no sería ni la primera ni la última vez que lo hacen. Pero ahora, nosotros en Acción Democrática no. La tarjeta de esa, como tú decías, medio millón de votos. Más de medio millón de votos. ¿Qué es lo que ustedes aspiran para las elecciones de gobernadores? Mira, Acción Democrática quedó de primera fuerza como partido opositor en 3 estados y el Distrito Capital. Nosotros hicimos acuerdos políticos, y cuando digo nosotros hablo de organizaciones políticas, y se le hicieron acuerdos políticos que quien quedara de primera fuerza, pues tendría la primera opción para la gobernación de ese estado, o la alcaldía, o tendría la primera opción a elegir. Pero nosotros en Acción Democrática, dentro del seno del CEN del partido, hemos discutido, hemos conversado y sabemos que esto no se trata de sectarismo, se trata de amplitud. Así que Acción Democrática se va a desprender de muchas gobernaciones, se va a desprender de muchas alcaldías y vamos a jugar a la unidad, donde sea una cama donde todos nos podamos colocar, donde todos nos podamos colocar allí a trabajar, y que por supuesto... Una especie de cama king.
Eso, que haya espacio para todos, que haya espacio para todos, para que Y todos si nos es como podamos la canción acomodar. esa, no hay cama para tanta gente, no puede pasar. No, mira, aquí yo creo que hay cama para mucha gente, hay gobernaciones, hay alcaldías, hay consejos legislativos, hay concejalías, y la idea es que en esta gran alianza que estamos generando a nivel nacional, pues Acción Democrática, no por ser el partido más grande de oposición, se agarre todo, sino al contrario, vamos a ser ejemplo de amplitud, de unidad y que nosotros estamos pensando en el país. Primarias, Mira, nosotros no apostamos a las primarias, vamos a llegar a acuerdos a nivel nacional, como te decía, hay acuerdos de que a cada quien le toca, si fue la primera fuerza, pues tiene su primera opción, yo creo que se van a hacer por acuerdos políticos, sin embargo, Acción Democrática tiene una maquinaria aceitada y preparada para lo que se venga, y yo creo que quien no debería pedir primarias son los otros partidos de oposición, porque sabe que se cuentan con AD, van a tener un problemita por allí. y con las fuerzas que no están en el G4, pero tampoco están en la Alianza Democrática, ¿puede haber acuerdo? Claro que sí, como te decía Vladimir, nosotros seguimos sumando. Todavía hay unas elecciones planteadas que no tienen fecha estipulada exacta, pero que sabemos que posiblemente se den este año y nosotros seguimos buscando y generando todas las condiciones y los mecanismos para que todas esas personas que no participaron y que hoy quieren ser candidatos, que hoy quieren participar, que tienen un equipo, se sumen a esta gran alianza y podamos buscarle un espacio en toda la lista de candidaturas a nivel nacional para que trabajen por eso. Nosotros en Acción Democrática creemos en la unidad, como te digo, en la amplitud y por supuesto repudiamos el sectarismo porque eso es lo que tanto daño le ha hecho a este país. ¿En qué medida crees tú que se va a recuperar de aquí a las elecciones la ruta electoral para la oposición? Fíjate, yo creo que esto es algo que venimos cosechando, ¿no? En el transcurso de todos estos meses, con el discurso coherente, con el trabajo que podamos hacer desde la Asamblea Nacional, con el trabajo que puedan hacer los gobernadores en sus estados, los que son de oposición en este momento, con los buenos candidatos, eso que la gente sabe, Vladimir, que ha trabajado, que no le dio candidaturitis ahorita y que quiere ser gobernador o que quiere ser alcalde, sino que es una persona, un compañero de partido que ha estado allí, que le ha resuelto sus problemas, que ha alzado la voz por ellos y yo creo que esto va a generar, estas elecciones van a generar muchísima más cercanía. Si te dicen, caramba, siempre... necesitamos que te postules a la alcaldía de San Cristóbal, echa pichón. Mira, no, ahorita eso no está en los planes, Vladimir, eso no está en los planes. Por lo menos en los tuyos, pero tú no sabes si en el partido te dicen. Eso no está en los planes, ahorita nos vamos a enfocar en el Parlamento, yo creo que desde la Vicepresidencia de Desarrollo Social se pueden hacer grandes cosas, estamos trabajando. ¿Pero van a salir algunos diputados como candidatos o no? Estamos ¿Hay una decisión ya en ese sentido? Estamos conversando eso, por supuesto. La idea es abarcar muchos espacios y como te decía, si hay un compañero bueno en alguna región y que tiene el respaldo de todos los compañeros de partido y el respaldo de todos los ciudadanos, por supuesto que hay que echarle pichón, pero lo estamos conversando y yo creo que aún nos queda ratico largo para eso. Como te decía, y quiero terminar esta idea, desde la Vicepresidencia de Desarrollo Social se pueden hacer grandes cosas, nosotros seguimos apostando a las oportunidades para la juventud, creemos que el programa del primer empleo y la ley del primer empleo puede ayudar a ser captador de jóvenes, incentivarlos en que se queden en el país y que por supuesto, ahorita estamos trabajando también, en el caso de Acción Democrática, en un proyecto de reducción de violencia y creemos que el tema del empleo como pilar fundamental para la reducción de violencia, porque el Observatorio Venezolano de Violencia... No hemos tocado, por cierto, el de, por ejemplo, los femicidios, sí, tanto en Venezuela como fuera del país. Mira, Vladimir, el observatorio... este tema con las bandas criminales, en fin. El Observatorio Venezolano de Violencia decía a final del año 2020 que hubo 11.800 homicidios en Venezuela este año y que el año pasado, es decir, el 2019, fue el doble. Entonces nosotros tenemos un problema de violencia súper grave del cual los políticos no hablan en este país y que no puede seguir siendo un tema tabú. ¿Tú estás de acuerdo con que se dialogue con las bandas criminales, como han sugerido? Mira, por supuesto que no. Yo ayer veía al director del 6CPC en distintos portales de páginas web donde decía que estaban dialogando para llegar a acuerdos con bandas criminales de la cota 905 y yo creo que nosotros tenemos que actuar, por supuesto, pero ponerle el ojo a lo que está pasando, porque es que esto no se trata de un diálogo como lo que estamos planteando, de personas políticas, de políticos, estamos hablando de hombres que promulgan la violencia. Estamos hablando de vidas que se pierden todos los días, estamos hablando de drogas, estamos hablando de armamento ilegal. Entonces nosotros estamos trabajando, como te decía, en un proyecto de la reducción de violencia y nosotros tenemos que hablar allí temas como el desarme, temas como el embarazo precoz, temas como los femicidios que han sido tan graves, temas, se incluye, Vladimir, el tema del suicidio. Ha sido muy común durante todos estos días que se suicidó un hombre
en tal lugar, en el Milenio. Entonces, yo creo que eso es importante hablarlo y tenemos muchos focos de violencia en el país que se han intensificado y por supuesto nosotros no podemos hacer caso omiso. Le hago un llamado también a las autoridades del gobierno a que se enfoquen también en la reducción de la violencia. ¿Qué le dices tú a los jóvenes que están en los cuerpos de seguridad del Estado y que, bueno, muchas veces son los que practican matraca, los que atropellan a otros jóvenes, que los maltratan, que les violan sus derechos? Yo creo que es un tema, Vladimir, los jóvenes, y yo te lo decía hace un rato, a veces por ser juventud creen que son más fáciles de ser manipulados y pierden su criterio y pierden su responsabilidad y pierden su esencia. Y quizás muchos de esos jóvenes entraron allí por defender el Estado, por creer realmente en la Venezuela no violenta que queremos, pero se han dejado manipular. Yo creo que nosotros allí tenemos que hacerle un exhorto, somos los directores de todos esos cuerpos de seguridad, a cuál es la formación que le estamos dando a la juventud y a si realmente queremos disminuir la violencia o queremos promulgarla y reforzarla. Yo creo que es allí donde se tienen que hacer el exhorto, porque evidentemente la violencia en este país, Vladimir, se ha incrementado y sigue siendo un tema tabú del que nadie habla y pareciera ser que nadie le presta atención a los femicidios, que nadie le presta atención a los suicidios y por supuesto que nadie le presta atención a los homicidios, que ahora son el pan de cada día y parece ser que es lo más normal del mundo. Yo creo que nosotros tenemos que seguir poniendo el ojo allí, seguir haciendo estudios, ver cómo nosotros ayudamos a todos esos muchachos, que muchos de ellos están desempleados y por eso recurren a ser parte de estas bandas criminales, porque no tienen cómo tener un sustento para sus hogares. Entonces vamos a buscar soluciones y yo estoy convencida que desde el Parlamento Nacional podemos hacer muchos enlaces que ayuden a la juventud a volverse una juventud productiva y no violenta. Ayeli, tienes 21 años, ¿verdad? Tengo 21. Ajá. ¿Cómo te ves en 10 años? Mira, yo creo que sin duda alguna haciendo política para el servicio de los más desprotegidos. ADECA, porque yo creo que ADECO es ADECO hasta que se muere. Y por supuesto que no sé en qué escenario o en qué plano, pero sí lo que te digo es que estará al servicio del pueblo venezolano para ayudarlos en el escenario que me coloquen. Solo Dios sabe el destino de ¿Pero cada tienes uno de alguna nosotros. aspiración concreta, por ejemplo? No, solo Dios sabe dónde nos tiene que poner para cumplir los propósitos, pero lo que sí te digo es que nosotros como políticos integrales tenemos vocación de servicio y estaremos donde nos corresponda, en el plano que nos corresponda, ayudando al pueblo venezolano. ¿Está preparada Venezuela para tener una mujer presidenta? Bueno, amén, ojalá que así sea. Yo creo que sí, debería Venezuela tener una mujer presidenta en el 2024, que son las elecciones presidenciales, ¿por qué no? ¿Tienes alguna candidata? Yo creo que sí, hay varias, y ADECAS. Bueno, te agradezco mucho. Gracias Ayeli, a que nos ti, hayas Vladimir, acompañado. una vez más por la Ayelita invitación. Mayo, era un placer conversar contigo. Bien, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima.